Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que siguen esta sección de cápsulas lingüísticas, de cápsulas ortográficas. Un facilitador, Jonathan Manuel García. En esta oportunidad, pues quiero hacer énfasis en las estrategias de lectura. Ustedes saben que al momento de leer o al momento de leerle un libro a un niño o una niña o a cualquier persona, muchas veces cuando se termina de leer no se comprende lo que se ha leído y es probable que esto tenga que ver con el tipo de técnica o de estrategia que estemos utilizando. Entonces, de acuerdo a investigaciones que se han hecho, autores reconocidos en el ámbito de la lectura, se han estipulado unas recomendaciones o unas estrategias de cómo tener que leer. Y estas estrategias pues van dentro del marco de que la lectura tiene unos momentos. Unos momentos. Está antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Entonces tenemos que saber cuáles técnicas o estrategias podemos aplicar dentro de. Por ejemplo, tenemos aquí este cuento, Ricitos de Oro. Supongamos que le vamos a leer a nuestro hijo, a nuestra hija, este tipo de cuento, ¿verdad? Entonces, muchas veces empezamos directamente desde el texto. En una pequeña aldea, cerca de un lindo bosque, vivía. Sin embargo, no es lo apropiado. Lo apropiado es que despertemos el interés y los saberes previos que trae el niño o niña o la persona a quien vamos a leerle el texto. Entonces podemos partir por el primer momento de la lectura, que es antes de leer. ¿Qué podemos hacer antes de leer? Bueno, antes de leer podríamos preguntar, ¿de qué crees tú que va a tratar este cuento o esta historia que te voy a leer? O podemos decir el título. Por ejemplo, Ricitos de Oro es el título. Vamos a ver, Ricitos de Oro. ¿Qué podría pasar en esta historia? ¿Cómo tú crees que sean los personajes? ¿Cuáles personajes pueden aparecer en esta historia? Todo partiendo desde el título. Esto por poner el ejemplo de Ricitos de Oro. Supongamos que es una obra cumbre, por ejemplo, La Sangre de Tulio Manuel Cestero. Ok, La Sangre, ese título, ¿de qué podría tratar? ¿Qué podría aparecer en este texto? Entonces, todo eso tiene que ver con predicciones antes de la lectura. ¿De qué va a tratar? Luego, cuando empezamos a leer el texto, entonces vamos a establecer una relación entre lo que predije y lo que fui descubriendo dentro del texto. Si un texto se titula, por ejemplo, La piscina en el bosque, puedo empezar preguntando desde el título, la piscina en el bosque. ¿Qué hace una piscina en un bosque? ¿Qué va a pasar en el bosque? ¿Cómo son los bosques? ¿Cómo son las piscinas? Entonces, parto del saber previo, incentivando la curiosidad. Ese es el primer momento de la lectura, hacerse predicciones de lo que vamos luego a encontrar. El segundo momento de la lectura se denomina durante la lectura, es decir, ya empezamos a leer directamente el texto. En este caso, un cuento. Empezamos, por ejemplo, un día, mientras su mamá preparaba un rico pastel, Ricitos de Oro le dijo que saldría a jugar. ¿Qué fue lo que Ricito de Oro dijo que iba a hacer? Que iba a salir a jugar. ¿Y con quién se comunicó en ese momento? Entonces, fíjense que durante la lectura vamos disfrutando de lo que vamos leyendo. Si hay una palabra que no conocemos, tratamos de buscar su significado. Tratamos de ir interactuando entre el autor del texto, lo que va ocurriendo en ese texto. Vamos haciéndole la pregunta al que va escuchando, de modo que no sea simplemente leer por leer, sino que vamos viviendo lo que va ocurriendo dentro de ese proceso. Ya al terminar la lectura, viene el otro momento que se denomina después de leer. Entonces, después de leer, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahí vienen las preguntas de reflexión, las preguntas de retroalimentación, las preguntas de comprensión oral, es decir, de qué trató la historia, cuáles eran los personajes, por qué este personaje actuó de esta manera en este momento determinado, por citar un ejemplo, ¿no? Cuáles son los valores que se pueden extraer de este texto, qué tú hubieses cambiado al final de la historia o qué le hubieses agregado, eh, qué autor, cuál fue el autor del texto que leímos, tienes algún conocimiento de este autor, conoces otra de sus obras. Entonces, fíjense, cuando vamos a leer un texto con la intención de interpretarlo,
Entonces, es importante que apliquemos estas 3 estrategias antes, durante y después de la lectura. Y cada una de estas etapas de la lectura son sumamente importantes. No hay una que yo diga esté más importante que la otra, porque es que el saber previo es fundamental para conectar lo que vamos a ver en el texto. Y es que el principio o la concepción de aprendizaje significativo parte de eso, de un puente o una conexión entre mis experiencias antes de leer y lo que voy descubriendo durante la lectura y lo que al final termino de construir o de comprender luego de haber leído el texto. Así que a partir de ahora, cuando vayas a leerle un texto, un cuento, una novela a tus hijos o a una persona determinada, o tú mismo cuando vayas a leer un texto, trate de aplicar estas etapas antes, durante y después de la lectura. Y te aseguro que la manera de interpretarlo, de comprenderlo, va a ser mucho más efectiva que aplicando otras técnicas que probablemente no resultan ser funcionales. Gracias por seguir esta sección de cápsulas lingüísticas ortográficas vinculadas a nuestra prestigiosa lengua española y comparte el video, suscríbete al canal de YouTube para que estas experiencias docentes puedan llegar a otras personas y poder enriquecer el conocimiento. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos ustedes.